Quiero agradecer profundamente a la Honorable Cámara de Diputados por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el derecho internacional de los derechos humanos en materia de derechos reproductivos. Es un tema que tiene una evolución muy significativa solamente en los últimos años, y me refiero a los últimos 4 o 5 años, no más. Hasta ese momento se podía decir que el derecho internacional de los derechos humanos no tenía ninguna norma específica sobre ni sobre el aborto ni sobre los derechos reproductivos más en general, porque las normas de los tratados protegen el derecho a la vida, pero no definen cuándo empiezan y de qué manera los estados deben protegerlo. La única excepción es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 dice que se protege a la vida en general desde la concepción. La única interpretación auténtica que se ha hecho de esa norma en general desde la concepción la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un caso de principios de los años 80 llamado Baby Boy contra Estados Unidos. La Comisión podía haber simplemente desechado la petición porque Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José de Costa Rica y por lo tanto no se podía aplicar ese artículo, pero prefirió hacer una interpretación exhaustiva del lenguaje del artículo 4 en base a la historia legislativa de la Convención, y dijo que las palabras en general desde la concepción se habían insertado precisamente para permitir que cada estado del continente resolviera cómo quería tratar el tema de los derechos reproductivos, de manera que los estados que tenían legislación que permitían el aborto en el primer trimestre podrían mantenerla, los estados que habían decidido criminalizar la terminación del embarazo en todos los casos también podrían mantenerla, y aquellos que tenían prohibiciones pero con excepciones, por ejemplo para la salud de la madre o casos de violación o estupro, también podrían mantenerlo, y en todos los casos estarían de acuerdo con sus obligaciones internacionales bajo la Convención. Esto es concordante con la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Europea de Derechos Humanos, que en varios casos, usando la doctrina europea del margen de apreciación, ha validado las distintas posiciones que los estados europeos toman respecto a los derechos reproductivos. Y, por ejemplo, ha dicho que no está bien determinado cuándo empieza la vida, que no hay una norma que en base a la ciencia pueda determinar exactamente cuándo comienza la vida humana, y por ese motivo admite todo tipo de normas de derecho interno que hacen, según dijo en un caso contra Italia, un equilibrio aceptable entre concepciones sobre cuándo empieza la vida y los derechos de las mujeres, especialmente para tomar decisiones por sí mismas. Así las cosas, llegamos a los últimos años, donde a través del análisis de la prohibición de la tortura y del trato cruel, inhumano, degradante, se ha producido un cambio todavía incipiente pero significativo. En particular, por casos surgidos de estados que prohíben en todos los casos la terminación prematura del embarazo, especialmente un caso muy sonado de El Salvador que se dio en llamar el caso Beatriz, dio oportunidad, por un lado, a la Relatoría Especial sobre Tortura, que me tocó ejercer a mí entre 2010 y 2016 a nivel de Naciones Unidas, a un comentario sobre la necesidad de que en los tratamientos de salud de todo tipo, pero especialmente en los reproductivos, los estados
cumplieran con su obligación de prevenir la tortura y los malos tratos. Y especialmente porque, como ha dicho de nuevo la Corte Europea, la definición del trato degradante es el trato que humilla a las personas. Entonces, aún en aquellos casos en que el aborto es permitido por la ley, el Estado tiene además una obligación afirmativa de impedir que las mujeres y las niñas que quieren ejercer un derecho contemplado en la legislación nacional se vean sometidas a situaciones humillantes, a trámites burocráticos interminables, a presiones para que den a luz, etc. En el caso Beatriz, más concretamente, se trataba de un feto inviable y además con grave peligro para la salud de la señora. Y en ese contexto, tanto la Relatoría como luego también el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron pronunciamientos urgentes indicando a El Salvador que poner en peligro la vida de la señora Beatriz era contrario a sus obligaciones internacionales bajo la Convención contra la Tortura. De la misma manera se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir medidas provisionales diciendo que El Salvador tenía la obligación de proteger la vida de Beatriz. Con estos ejemplos quiero decir que se ha empezado a producir una evolución en el derecho internacional, o por lo menos en la jurisprudencia internacional, que implica que los estados tienen por lo menos la obligación de impedir, por un lado, la humillación de las personas que buscan beneficios o derechos, ejercer derechos que el derecho interno les otorga, pero también, como ha dicho el Comité contra la Tortura, que la prohibición absoluta de derechos reproductivos bajo cualquier circunstancia implica una violación de los derechos del Estado, de las obligaciones del Estado a proteger los derechos de las mujeres contra el trato cruel e inhumano degradante y específicamente de la prohibición de ponerlas en peligro a raíz de una concepción del derecho a la vida determinada. Con estos ejemplos quiero decir solamente que este cuadro normativo está en evolución en este momento. Es difícil saber si va a haber más cambios. Seguramente los órganos internacionales seguirán los desarrollos normativos de cada país en el derecho interno y con ello se alimentará o no un avance normativo en el sentido de poner más en claro hasta dónde los estados pueden llegar o deben llegar en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. En ese sentido, lo que sí se puede decir por ahora es que una prohibición absoluta, una criminalización del aborto sería contrario al derecho internacional. En otro sentido, como dije, esto está en plena evolución y la evolución en derecho internacional siempre se nutre de las experiencias de los estados en su derecho interno y por eso me parece muy auspicioso que la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación traten ahora el tema de los derechos reproductivos porque seguramente alcanzarán una solución que puede influir sobre el desarrollo progresivo de los derechos humanos en los próximos años. Muchas gracias por su atención.